Han pasado apenas un mes y un día desde ese 3 de enero que todos los venezolanos recordamos con tanta alegría. Un 3 de enero donde por fin podemos iniciar la senda de recuperación, de amnistiar, de recuperar a nuestra Venezuela. Pero pareciera que hay más de un venezolano y más de algún intelectual que no ve la hora de criticar y apenas cuando se está organizando el país ya están bombardeando cualquier propuesta para recuperar el sector petrolero. De eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Y aquí estamos una vez más en Desde Afuera, agradecidos con estar nuevamente con ustedes, agradecidos por estar nuevamente compartiendo este momento durante el almuerzo, yendo al trabajo, haciendo ejercicio, etcétera, para mantenernos informados sobre lo que ocurre en Venezuela. Les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal, le den like a este video y nos ayuden a difundir este programa, porque así es la manera más sencilla, fácil y gratuita de apoyarnos. Pero bueno, Daniel, hasta acá y antes de entrar en materia, ¿cómo estás? Bueno, todo bien. Un gran saludo a aquellos que nos ven, el amigo Eric, la amiga María, que siempre está en sus comentarios. Gracias. También alguien que siempre nos escribe del Perú, tiene unos gaticos en la foto, no tiene nombre porque no soy un nombre específico, pero bueno, usted que nos ve de Perú, muchísimas gracias porque siempre está allí dándonos su salud y sus bendiciones. A Miriam desde Chile también, muchísimas gracias por siempre estar pendiente, dejar tus saludos. Y bueno, Jorge, comenzando el tema de hoy con preocupación porque, bueno, hay un poco de doble moral, ¿no? Está bien, uno no le pide a nadie que se case con una ideología, ni mucho menos, pero son momentos ahorita en los que hay que ser pragmáticos y realistas. Hay que entender que lo que pasó el 3 de enero fue algo positivo para Venezuela, fue algo que finalmente fue directo al grano y nos quitó un mal, o por lo menos comenzó a quitar unos tantos males que tenemos durante los últimos 27 años para que el país comience a encaminarse hacia la libertad, la democracia, la recuperación económica y tantas otras cosas. Entonces me parece extraño que en este momento donde, oye, vale, estábamos esperando que pasara algo y finalmente pasó, comienzan a haber ciertas voces que entonces comienzan a criticar esto y a ser profetas del desastre y del fracaso y de tantas otras cosas. Qué raro. Claro, es que es totalmente válido lo que dices. Y bueno, vamos a ponerle nombre a la cuestión, porque estamos hablando de las declaraciones que hemos estado escuchando y hemos leído de Ricardo Hausmann, el famoso economista venezolano, profesor académico en grandes universidades estadounidenses. Y van de la mano o salen justo después de las declaraciones del gobierno estadounidense sobre su plan para la recuperación del sector petrolero en Venezuela. Y es que oye, las vemos como un poco anticipadas, un poco aceleradas, un poco fuera del contexto, porque efectivamente en un mes, cuando lo primero que hay que hacer para que Venezuela sea un país normal, hay que estabilizar la situación, hay que ver qué iba a ocurrir a nivel político y social. Iba a haber un alboroto, una revolución, un conflicto armado. Eso no se podía ver sino hasta en estos tiempos que ha ocurrido, un mes. Pero entonces hemos visto cómo Ricardo Hausmann en menos de un mes ya sostiene que sin democracia y sin derechos ciudadanos restaurados no habrá recuperación petrolera sostenible. ¿Cuáles son sus razones? Que bueno, que la inversión extranjera requiere certeza jurídica y de propiedad. Sin un marco legal confiable, las empresas no invertirán en un país donde los derechos no están garantizados. Y que sin libertades políticas y justicia independiente, el riesgo de reversión de contratos de expropiación sigue muy alto, lo que desincentiva capital de largo plazo. Y mira, por más académico e intelectual que seas, aquí no estás descubriendo el agua tibia, aquí no estás descubriendo nada nuevo, y es totalmente cierto lo que él dice, pero de nuevo, estamos hablando de un país que durante 26 años se pasó la seguridad jurídica por ya ustedes saben dónde, que cuando se hablaba de contratos y de respeto a lo firmado, la verdad es que el chavismo le sabía a casado. Entonces ahora que hasta hace 2 días, un día, es que acaba de llegar la encargada, o hace nada, llegó la encargada Laura Dogo a Venezuela con su plan de estabilización para el país, que es donde vamos a ver ahora las acciones contundentes que va a realizar los Estados Unidos. Me parece un poco anticipado que este señor Ricardo Hausmann bombardee el plan de los Estados Unidos, que es precisamente un Estados Unidos
que fue el que puso la inteligencia, el dinero, los hombres para sacar a Nicolás Maduro del poder y dar los primeros atisbos de recuperación democrática. Entonces, ¿a qué juegan estas declaraciones? Y la verdad es que me parecen bastante preocupantes viniendo de una persona tan respetada como lo es Ricardo Hausmann, porque, oye, en lugar de agradecer la acción militar de los Estados Unidos, en lugar de agradecer lo que ha ocurrido en Venezuela gracias a los Estados Unidos, vas a bombardear, a torpedear su plan de gobierno en lugar de dar sugerencias o de apoyar a la recuperación económica. La verdad es que me parece un poco extraño y me recuerda a todos aquellos, este, aquellos que preveían un desastre cuando Javier Milei asumió la presidencia en Argentina. Es decir, estábamos esperando un cambio, estábamos esperando que algo ocurriera y cuando por fin ocurre, no puedes esperar no 2 días para ya empezar a criticarlo. No, no entiendo. Mira, ahora lo voy a agarrar por dos lados. Primero, supongamos que el señor Hausmann está del lado de los venezolanos con Biden o whatever, los venezolanos con los demócratas y todo lo demás. ¿Qué hizo algún gobierno demócrata por Venezuela en los últimos 27 años si no fue que dejara el chavismo campar a sus anchas, se fortaleciera y peor que todo, quedara en completa impunidad? Le entregaron los narcosobrinos, le entregaron al Saab, lo dejaron hacer cuanta cosa quisieran, les dieron todo tipo de apoyo también, dejaron que el régimen venezolano mandara cuanto bicho existiera por ahí. Adicionalmente, dejaron que se esparciera toda esa mala, y que supuesta brisa bolivariana, que no fue más otra cosa que usar los petrodólares venezolanos para esparcir esa doctrina de socialismo del siglo XXI en personajes como Rafael Correa, como Evo Morales, como Ollantumala, como bueno, en fin, en todos los países, como el Zelaya y tantos otros que fueron Daniel Ortega y todos los que fueron ganando, el mismo Lula da Silva y tantos otros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los demócratas durante todo este tiempo? Absolutamente nada. Ahora vámonos por el otro lado. 27 años en lo que Venezuela se volvió el típico caso de estudio de universidades Ivy League, en el cual Venezuela era un caso de estudio en lo político y en lo económico. Señores, los análisis intelectuales y teóricos no llevaron a que Nicolás Maduro se fuera finalmente preso, que estuviera ya preso en Nueva York donde está. El derecho internacional y la Organización de las Naciones Unidas no hizo absolutamente nada para que en Venezuela se rescatara el orden constitucional, se rescatara el Estado de Derecho, se rescatara la justicia, se cesaran las torturas y todas las persecuciones políticas, nada de eso. Ni la Organización de Estado Americano ni la Corte Penal Internacional, primero con el farsante de Karim Khan y ahorita en la actualidad como quedó. Entonces, de nuevo, lo que yo veo, Jorge, aquí es cierto tipo. Y esto no lo digo ni en ningún complejo de nada, lo digo desde el punto de vista real. Digo, ¿hasta cuándo vamos a estar con unos análisis intelectuales de tantas otras cosas, de todo lo que puede salir mal, cuando no hubo ni siquiera una propuesta a que las cosas salieran de otra manera? Porque tú te dices, bueno, entonces si no era de esta manera, ¿qué otra? Bueno, hay que apegarse al derecho internacional y el derecho internacional al cual miles de venezolanos han acudido ante cualquier organismo supranacional, Corte de Justicia Internacional y todo lo que existiera, demostrando los casos bien fundamentados de violación de los derechos humanos, de narcotráfico, de terrorismo, de la influencia del Estado, de las células islámicas en nuestro país, de la narcoguerrilla colombiana. ¿Qué hizo el derecho internacional? Hacerse la vista gorda, financiar partidos de izquierda en toda Europa del bolsillo de los venezolanos, financiar todos los partidos de izquierda de Latinoamérica del bolsillo de los venezolanos. Eso fue lo que pasó. Entonces uno dice, oye, cuando pasaba todo esto, nadie hacía los análisis. Cuando finalmente vino ese correazo que le cayó encima a Maduro, ahí todo el mundo haciendo los análisis, que esto va a fracasar, no va a fracasar. Digo, ha pasado un mes. Hay demasiados intereses puestos para que las cosas se salgan de control ahora. Creo que de todos los escenarios posibles, pasó el más fructífero para Venezuela. Y todavía hay infinitos escenarios por desenvolverse. Digo, vamos a darle tiempo para comenzar a hacer el análisis. Todavía no sabemos para dónde vamos. Pero si comenzamos a cantar un fracaso de esta manera, y te vuelvo a dar la palabra, pero con esto, que si el país necesita las garantías jurídicas para que vengan todas las licitaciones petroleras, las concesiones y todo lo demás, nada nuevo bajo el sol, como tú acabas de decir, 27 años de expropiaciones. Y yo creo que el punto número uno que ha sido considerado por la administración de Donald Trump ha sido precisamente que con el chavismo no hay legalidad alguna y no hay legitimidad. Y por lo tanto hemos visto cómo ellos pasaron del 3 de enero primero considerar que María Corina Machado no tenía respeto, ni mucho menos, etcétera. Ahora se dan cuenta que la tienen que incorporar, quieran o no, en el asunto para tener que dar una legitimidad a todo este proceso y además decir que el país se encamina, realmente es una transición. ¿Estamos más o menos de acuerdo? ¿Realmente tiene o no tiene legitimidad? Eso es un discurso por otro lado, pero estamos viendo cómo se va avanzando precisamente en el tema
que el problema fundamental que ha sido reconocido por todos es que con el chavismo allí afincado como está, no puede haber una transición completa. Entonces, ¿a dónde van esas declaraciones? Si no es redundar en lo obvio para generar una matriz de opinión totalmente negativa y adversa. Mira, y es que también Hausman argumenta que la estabilidad política e institucional no puede separarse del éxito del plan petrolero. Y yo me pregunto, o mejor digo con un poco de gracia, ¿no? Bastante estabilidad política e institucional tuvo el chavismo en 25 años para administrar la bonanza petrolera que tuvo durante tantos años, ¿no? Ojo, ya sabemos el fracaso al cual llegó, pero ni estabilidad política ni estabilidad institucional necesitó el chavismo para recibir tanto dinero de los chinos, de los rusos y de cualquier capital privado que muy seguramente van a empezar a salir poco a poco, así como han salido poco a poco que Nicolás Maduro tenía 500 millones de euros en el sistema financiero búlgaro, que salieron no sé cuántas toneladas de oro que tenía Nicolás Maduro, el chavismo, en Suiza. Así nos vamos a ir enterando de cualquier capital privado que hacía dinero en Venezuela. Entonces, yo veo con preocupación que en lugar de todos, desde cada uno de los rincones y principalmente un Ricardo Hausman que tiene una responsabilidad mayor por ser un personaje con una trayectoria, con una posición en mediática importante como intelectual venezolano, en lugar de ponerse a la orden, a la disposición de sugerir propuestas para mejorar el plan petrolero para Venezuela, lo bombardeen rápidamente. Entonces eso te hace pensar a ti lo que tú bien acabas de decir. Estamos hablando de que son otros venezolanos con Biden. Entonces, estás contento porque finalmente se recuperó Venezuela, pero no estás contento porque fue Trump el que lo hizo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, caemos en el mismo cuento de bombardear cualquier propuesta positiva para el país. Y es bastante preocupante y bastante peligroso porque de estarnos bombardeando, de estar dividiéndonos, de estar martillando, de estar minando cualquier propuesta para trabajar en la recuperación, venga de quien venga. Si tiene sentido, tenemos que ayudarla. Oye, vamos a terminar nuevamente en manos del chavismo. Entonces, ahí es donde te digo también que bastante importante era durante estos 25 años prepararnos en lo económico, en lo intelectual, en lo académico, en lo profesional y en lo político para esta transición, porque hoy estamos viendo cómo esta oposición y esta intelectualidad durante años no se preparó, no sabe nada sino criticar. Y a las muestras un botón, el que hace y el que no critica. Entonces, estás bombardeando un plan de recuperación petrolera que es bastante claro a menos de un mes de haber salido Nicolás Maduro, donde estamos viendo a la presidenta Delcy Rodríguez haciendo malabares para mantener la estabilidad del país, un Diosdado Cabello con menor poder, cada vez menos poder. Entonces, en lugar de aplaudir eso, vamos a criticar el plan petrolero para Venezuela. Ya veremos cómo seguramente un Enrique Capriles, un político alacránico, se va a hacer eco de estas declaraciones porque vienen de Ricardo Hausmann para bombardear el plan petrolero para Venezuela. Y es que acaso, y con más preocupación, porque tú ves a un Ricardo Hausmann que es un hombre intelectual de derecha, si se quiere, de libre mercado, liberal, y justamente el plan petrolero para Venezuela es inversión extranjera, liberalizar el mercado, entonces lo vas a bombardear. Entonces, si no estás de acuerdo con eso, ¿con qué estás de acuerdo? Con que el petróleo siga siendo de los venezolanos, que el petróleo siga siendo administrado por PDVSA y por un ente hegemónico que es el papá Estado que nos da a lo demás las dádivas que genera la renta petrolera. Es eso lo que estás jugando si estás criticando un plan de gobierno objetivo para la recuperación. No lo Fíjate sé. tú, Jorge, el efecto Trump, cómo está dejando ver las costuras absolutamente todo. Primero a los componentes de la oposición alacránica o el chavismo azul, como le quieras decir. Por otro lado, el mismo chavismo que quedó fuera de base con ese correazo que le cayó desde el 3 de enero. Y por otro, también al sector politiquero normal, tradicional, esto que tú puedes encontrar en Voluntad Popular, Primera Justicia, todos estos partidos, todos quedaron desfasados. Y aquí está la realidad de que, de nuevo, lo que está pasando hoy es el resultado de nuestro fracaso colectivo como sociedad, que en 27 años depositamos toda nuestra fe ciega
en una cuerda de politiqueros tarimeros baratos, de esos que andan por ahí ofreciendo a punta de regalos y tanque de agua en elecciones, pusimos toda nuestra esperanza y la fe allí cuando las elecciones con Manuel Rosales en 2006, después con Enrique Capriles Radosky, después que si Leopoldo, después para acá, después para allá, y para adelante y para atrás con eso, después que si Guaidó, y ahora van también con el tema de María Corina y todo esto. Como sociedad hemos fracasado en poner siempre toda la confianza absoluta, no por no salir a manifestar, porque salimos a manifestar durante 27 años, una pila de muertos, desaparecidos, de torturados, presos políticos y demás, pero fracasamos como sociedad que depositamos nuestra esperanza en sectores políticos bastante mediocres que nunca tuvieron una visión país y nunca se interesaron verdaderamente en sacar al chavismo fuera del poder, sino en simplemente plegarse ante él. Y ahora vino el elemento disruptivo, que fue que se llevó a Nicolás Maduro, quebró el sistema político. El sistema político venezolano se quebró el 3 de enero. Se quebró el chavismo, que se quedó sin un liderazgo claro. Entonces ahora tiene el triunvirato allí entre Jorge Rodríguez, Desi Rodríguez y Diosdado Cabello. Por otro lado, tienes a la oposición azul, chavista el chavismo azul, que no haya que hacer porque Capriles se metió chavista y cayó Maduro. O sea, fue una cosa impresionante. Tú no logras ver, ves que estos no logran en qué matriz de opinión se meten. Y por otro lado, tienes a señores como Leopoldo López, tienes a señores como David Molanqui, tienes todo un sector que está por allí, Carlos Vecchio también que aparece, Miguel Pizarro, una gente que fue una estrella fugaz de la política venezolana, algo que fue promisorio y después se dejó entrever en la mediocridad que eran, que tampoco tienen cabida dentro de este momento. Entonces, se quiera o no, la que tiene el momento político ahora es María Corina hasta que lleguemos a un proceso de transición democrático y todo lo demás. Y el tema está aquí, Jorge, por lo cual yo estaba divagando todo esto, en que el país ahora quedó sin capital político. No podemos hablar de elecciones todavía. Hay que neutralizar a un elemento peligroso como es Diosdado Cabello y todo su grupo y que simplemente van a sabotear la transición a como dé lugar. Hay que reconstruir todo un capital político porque para mañana no tenemos 335 candidatos a alcalde que lanzar. Tenemos una cuerda de alcaldes ahí todos plegados al chavismo, pero usted quiere lanzar los candidatos de fuerza vecinal. Una pregunta. Usted, en un contexto de democracia, ¿verdad? Yo le pregunto a la gente de Baruta, quisiera votar por Darwin González. A la gente de Chacao, ¿van ustedes a seguir votando por un Gustavo Duque que esté allí metido? O ahora se me olvidó quién está en el Atillo, yo me quedé en la época de Sayek, pero quien sea que haya quedado por ahí arriba en el Atillo. Y lo mismo a nivel nacional. Entonces, y todos los escaños que tenemos en la Asamblea Nacional, ¿dónde tenemos capital? No lo hay. Entonces, hay muchos otros elementos más importantes en los cuales sí podría venir el análisis intelectual de cómo vamos a reconstruir un capital político y no ahorita enfocarse en que la recuperación económica del sector petrolero va a fracasar porque el país no tiene ninguna garantía. El país no ha tenido ninguna garantía del año 98 y aún así Chevron se fue porque le habían puesto unas sanciones, lo contrario nunca se hubieran ido. Y otra cosa, Jorge, recapitulando, Libia está todavía en medio de una guerra civil a cada rato y las industrias petroleras están andando y exportando. Irak pasó por lo que pasó y la industria petrolera nunca se paró. Entonces, ¿a dónde vamos con el tema de las garantías? Si hasta en países que estuvieron en medio de conflictos armados siguieron con una industria que estaban produciendo. Ni hablar de los países africanos que garantías no hay en ninguno de los países africanos como Angola o Nigeria y ahí están extrayendo. Entonces, de nuevo, no es que estoy haciendo un paralelismo, pero no le veo a esto ningún tipo de traba realmente para lo que se está buscando. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente una preocupación por este tipo de declaraciones que lo que buscan es minar el plan petrolero y por el otro, lo que tú bien has dicho, a falta de un capital humano en lo político, en lo económico, vas a criticar el único plan concreto que hay para Venezuela y por el otro, oye, hemos visto cómo está este señor con su importancia en los medios de comunicación, porque es una persona que hasta lo reseñan en artículos y revistas especializadas como The Economist. En uno de esos artículos él habla de, y recordemos esto, su tesis es que la prosperidad y recuperación económica no provienen únicamente del petróleo, sino de un entorno donde se protegen los derechos, se estimula la inversión y se reconstruyen las instituciones. Mira, no estás inventando el agua tibia, otra vez te lo digo, porque eso era algo que decía ya Arturo Uslar Pietri en Sembrar el Petróleo. Y por el otro lado, vuelvo y repito, ¿qué protección de los derechos, qué seguridad jurídica daba Venezuela en los últimos 25 años para que la industria petrolera funcionara? Además de todo eso,
nos quedamos o no, porque yo soy uno que no quiere nuevamente un país monoproductor, pero para salir en el corto plazo de la barbarie económica en la que estamos, el sector petrolero es fundamental, es el eje fundamental. Pero una vez el sector petrolero esté recuperado de una manera correcta, concreta, que el dinero vuelva a fluir a Venezuela, va a funcionar como un eje para propulsar la recuperación de otros sectores, el sector comercial, el sector industrial, el sector de la energía, el sector agrícola, porque va a haber más dinero en la calle, va a haber mayor demanda, va a haber más gente con dinero en la calle buscando en qué consumir, van a haber empresas que van a estar abriendo, que van a estar buscando gente para trabajar. Va a haber trabajo y dinero en la calle en Venezuela y de eso se trata, recuperar el sector petrolero con o sin condiciones. Mire, hermano, estamos a menos de un mes de que salimos de Nicolás Maduro. Apenas nos acabamos de enterar que Nicolás Maduro está sufriendo de depresión, el pobrecito allá en la cárcel de Nueva York. Y aquí estamos. Y que repito, la intelectualidad venezolana tiene un rol fundamental y crítico en este momento para apoyar la recuperación petrolera. Y este tipo de declaraciones lo que hace es, oye, generar dudas y la verdad es que tristeza Parece, por parte Jorge, de algunos. Y en lo pare- personal, total tristeza, porque tú dices, entonces, ¿en quién confiamos? Así como va a hacer falta un nuevo espectro político en Venezuela, nuevo capital humano político, Venezuela también va a necesitar un nuevo espectro y un nuevo capital humano intelectual. Parece, Jorge, que ese tipo de declaraciones, más allá de ser un análisis de todo el escenario que se presenta en Venezuela, me parecen más declaraciones orientadas para precisamente dinamitar la opinión y la visión del pueblo estadounidense hacia esta acción que tiene Estados Unidos. Es decir, buscar socavar la legitimidad de estos actos frente al electorado estadounidense, que es el que verdaderamente puede darle o quitarle el respaldo a Donald Trump con base a estas acciones. Entonces, más allá de hacer un análisis a favor de Venezuela, parece que verdaderamente es un arma de doble filo orientada precisamente para socavar ese tipo de legitimidad interna para dentro de los foros de discusión de Estados Unidos ante el Congreso, el Senado, porque esos fueron los argumentos que vimos que estaban esgrimiendo precisamente los senadores y los congresistas en la interpelación en la comparecencia que tuvo Marco Rubio ante el Congreso. Muchos de los argumentos fueron sacados básicamente de esto, porque era un calco de todo lo que decían estos congresistas, era un calco de este tipo de análisis, que vienen entonces de este gran intelectual venezolano que dan de pie para que entonces le dan pie a estos congresistas, en su mayoría demócratas, poder interpretar esto. Y por otro lado, Jorge, si queremos un Estado democrático, este tipo de opiniones tienen toda la razón porque lo que se busca es la libertad de expresión. Y aquí no estoy tampoco diciendo que todos se tienen que plegar a una matriz comunicacional y seguir, porque entonces sería ser exactamente igual al chavismo. Y no es eso. Está bien la divergencia de opinión y todo lo demás. Simplemente que le digo, ¿cuál es el fin último de esa declaración? ¿Es una verdadera preocupación patria de lo que está pasando? ¿O es algo que en realidad viene financiado o movido, mejor dicho, por una diferencia personal, por ideología política, por lo que sea, porque no le cae bien, por todo lo demás? Entonces yo aquí tengo un momento que he tenido esta discusión enormemente todos los santos días con cualquier persona que dice, y entonces tú respaldas a Trump. Digo, yo respaldo todo lo que colabore al fracaso y a la caída inminente del chavismo y someta a los peores personajes del chavismo ante la justicia y que le devuelva la dignidad al pueblo venezolano, que le devuelva a Venezuela un futuro, la prosperidad y el bienestar. Sea Trump el que lo esté haciendo, sea Marco Rubio, sea quien sea que vaya a ocupar la Casa Blanca el día después, sea incluso yo apoyo todo lo que acabe con el chavismo, porque el único mal que tiene Venezuela en este momento y en este siglo ha sido el chavismo. O sea, ha sido el principal de los males. Y entonces aquí llega un momento, Jorge, que es lo que te digo, todos tienen libertad de tener su opinión, pero aquí estamos en un punto en que lamentablemente estamos o estás a favor o estás en contra. No se puede estar en medias tintas. ¿Qué es lo que está colaborando a que colapse el chavismo? No fue el derecho internacional, no fue la OEA, no fue la ONU, no fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no fue la Corte Penal Internacional, no fue la Haya, fue precisamente Donald Trump, Marco Rubio y ahora ahí a su representante Laura Dogu, que está siguiendo al pie de cañón lo que está pasando. Por eso te digo que Ah, ¿a qué vienen este tipo de comentarios? Bueno, así mismo es bueno, quién sabe. Hasta aquí, mira, yo creo que a qué viene este tipo de comentarios.
Hasta aquí nosotros y los dejamos a ustedes en los comentarios. Escriban lo que nos importa su opinión, nos interesa leer qué piensan al respecto y recuerden, suscríbanse a este canal, denle like a este video, que es la manera más fácil, sencilla y gratuita de ayudarnos. Nos estamos viendo. Hasta luego.